Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No pierdas la esperanza, tía. Traté de estabilizar mi voz, evitando que temblara. No podemos permitirnos caer en la desesperación. Picrit estará bien, volverá con nosotros. Es la persona más responsable que he conocido. No importa cuánto dolor o dificultad esté pasando, si supiera que estamos aquí sentados, sufriendo y preocupándonos por él así, no dejaría que esto siguiera así por mucho tiempo. Tía, ¿qué religión profesa? Soy cristiana. Acerqué una silla a la cama y me senté. Luego extendí la mano para tomar la suya de nuevo. Entonces oremos juntos. Soy budista, pero ambos podemos rezar para que Pikrit se recupere. Guayu no sabía que en ese momento el mayor general de la policía Pitak estaba de pie en la puerta observando. Su rostro era sombrío, lleno de confusión. Este era el chico al que apenas podía soportar mirar, el chico que había manchado la reputación de su hijo. Aunque ahora sabía que Guayu no había estado vendiendo su cuerpo, que solo había trabajado en un bar de alterne, el disgusto en su corazón no provenía de la profesión, sino de la naturaleza misma de lo que Guayu era, desviado, perverso. Pitaka apretó la mandíbula con tanta fuerza que los músculos se marcaron. La palabra le caló hondo en el corazón. Había pasado su vida rechazando esto. Había jurado nunca aceptar a gente como esta. Sin embargo, había sucedido en su propia familia. Observó cómo Guayu se sentaba junto a su esposa, cuidándolo como si fuera su propia madre. Durante toda la hospitalización de Creed, Guayu había estado ahí constantemente, al igual que Rose, la amiga más cercana de Creed. Rose se había dedicado a visitar y cuidar a Creed y Pitak. La había mirado con admiración y afecto, pero cuando se trataba de Guayu solo lo había recibido con odio y desdén abierto. Esa noche, Pitak se fue a casa solo. La casa estaba silenciosa y vacía. Subió la gran escalera al piso superior y se detuvo frente a la habitación de Creed. Cuando abrió la puerta, todo adentro permaneció como el último día que Creed estuvo en casa, pero algo nuevo se había colocado en la cama. Acercándose, vio que eran recuerdos de bebé del hospital, los que había recibido el día que llevaron a su hijo recién nacido a casa, pequeños guantes y calcetines, una pequeña funda de almohada con las huellas de los pies del recién nacido Crit estampadas, una tarjeta deseándole una vida feliz y saludable, y una foto Polaroid de él sosteniendo al bebé de Crit en sus brazos mientras su esposa estaba a su lado. Un recuerdo surgió el día en que su esposa se había desmayado y la había llevado de urgencias al hospital. Esa noche había llegado a casa y encontró la luz de la habitación de Crit todavía encendida. Cuando entró, vio a su esposa sentada en la cama de Crit, rodeada de las pertenencias de su infancia. Cuando lo vio, se giró, con los ojos rojos e hinchados de llorar. Mira esto, había dicho, recogiendo la pequeña funda de almohada. ¿Recuerdas lo felices que fuimos el día que nació? Esperamos a este niño durante tanto tiempo, casi perdimos la esperanza. Pitak se había quedado atónito, inmediatamente había sentido que ya no estaba en un estado mental estable. Kate es de voluntad fuerte y amable, siempre ha tratado de hacernos sentir orgullosos. Las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas mientras lo miraba. Con los ojos llenos de angustia, cuando finalmente habló, sus palabras salieron atropelladamente, crudas, enojadas y entrecortadas por los sollozos. Creció para ser una buena persona, alguien desinteresado, alguien que nos cuida. Es tan buena persona como se puede ser. Entonces, ¿por qué no puede simplemente ver eso? ¿Por qué tiene que importar que sea gay? No le está haciendo daño a nadie. ¿Qué significan siquiera el honor y la reputación si lo perdemos por eso? Big Mick había apretado la pequeña funda de almohada contra su pecho, sollozando tan fuerte que se había desmayado justo delante de él. Pitak dejó escapar un profundo y cansado suspiro. Se sentó en la cama de Creed, en el mismo lugar donde su esposa se había sentado esa noche. Sus ojos estaban hundidos y oscuros.
¿Qué podría ser más importante, más significativo que pasar cada día con los que amamos? Su terquedad, su orgullo inquebrantable, no habían hecho más que destrozar a su familia. Había pensado que había perdido a su hijo por lo que era, pero ahora parecía que estaba a punto de perder a las dos personas más importantes de su vida. Los hombros, antes fuertes y dignos, del mayor general de la policía Pitak se encogieron. Ahora finalmente entendía lo que realmente importaba en la vida, pero podría ser demasiado tarde. No estaba seguro de si alguna vez tendría la oportunidad de arreglar las cosas. 21 días después de que le dispararan a Creed, finalmente despertó de su coma. Finalmente, el periodo de tormento para todos nosotros llegó a su fin cuando Pickett recuperó la conciencia. Nunca había sentido una alegría tan abrumadora en mi vida. Durante las últimas 3 semanas había sido como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable, sin saber si alguna vez escaparía o sería condenado a sufrir para siempre. Pero cuando vi a Picrita acostado en su cama de hospital, ofreciéndonos una sonrisa débil pero genuina, fue como si todo el dolor y el miedo de las últimas semanas se hubieran borrado. El mundo sombrío en el que había estado viviendo se iluminó una vez más, como en los viejos tiempos cuando todavía estábamos enamorados y Crit no había roto conmigo. Aunque nuestra relación indudablemente seguiría siendo un problema importante para su familia, nada más importaba tanto como el hecho de que ambos estábamos vivos y podíamos seguir luchando por ello juntos, ya sea que finalmente ganáramos o perdiéramos. El día que Pickett despertó, todos estábamos muy contentos. Salté y abracé a Rose con fuerza, mientras que su madre rompió a llorar, esta vez lágrimas de alivio. Estaba tan feliz que ni siquiera me di cuenta de que había seguido a su familia a la habitación hasta que vi a su padre mirándome con una mirada afilada y profunda. Todo mi cuerpo se tensó, mi mente se quedó en blanco sin saber si retroceder o mantenerme firme.